Hola, bienvenidos a la materia de Sistema de Cumplimiento Normativo. Soy el licenciado Hugo Martínez y vamos a ver algunos de los objetivos de la materia. Y entre estos objetivos tenemos aplicar los conceptos fundamentales y los objetivos del sistema del compliance, incluyendo la prevención de riesgos legales, la promoción de la ética empresarial y el fortalecimiento de la confianza en la organización. También analizar cómo los sistemas del compliance contribuyen a la gobernanza corporativa y a la sostenibilidad empresarial. También vamos a desarrollar habilidades para diseñar programas de compliance efectivos que se ajusten a las necesidades y características específicas de la organización. También implementar políticas, procedimientos y controles que faciliten el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos. Entonces vamos a empezar con el concepto del compliance en el contexto empresarial y vamos a decir que la función del compliance o cumplimiento normativo se define como aquella acción que busca dentro de la empresa desarrollar las actividades y negocios conforme a la normativa vigente y a las políticas y procedimientos internos establecidos, asegurando de este modo que la empresa opera con integridad. Y también podemos decir que según el autor Hormazábal Malari, el término compliance en el derecho anglosajón significa que una determinada actividad se encuentra acorde a las normas jurídicas que la regulan. Sin embargo, esto no se trata del cumplimiento de normas jurídicas específicas, sino que debes incluir las sectoriales a las que se debe ajustar esta actividad. Ahora bien, la expresión compliance hace referencia a la obligación de las personas jurídicas de establecer mecanismos internos para la prevención de delitos, los cuales pueden ser cometidos por personas naturales que ocupan puestos de importancia para beneficio de la empresa. De tal manera que el compliance surge como un escudo protector para las empresas ante la posibilidad de ser objetos de sanciones, que sería la principal razón para contar con procesos que prevengan la responsabilidad de incumplimientos de una persona jurídica, sumado a que mejorarían la reputación de las empresas, ya que serían considerados parte de los buenos ciudadanos corporativos del mundo. Por esto es que el objetivo del compliance debe ser entendido como la privatización de la lucha contra la corrupción, fraude, legitimación de capitales y demás delitos conexos, por lo que las empresas deben adoptar y ejecutar con eficacia, antes de la comisión de un delito, programas de organización y gestión que incluyan las medidas de vigilancia y controles idóneos para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de comisión. Por esto también, en vista del avance en el mundo legal, la especificidad de las regulaciones y las repercusiones que tienen las implicaciones de estos delitos en la vida de una empresa, el compliance se ha convertido en un plan indispensable en la actividad empresarial y no una opción voluntaria de ciertas compañías. Por esto es que parte de los riesgos a prevenir al crear el programa de compliance son aquellos que conllevan consecuencias como el daño reputacional, la imposición de importantes multas y sanciones, las pérdidas de negocios por contratos no ejecutables o la exclusión de licitaciones o subvenciones públicas. Sentencias que también decreten la disolución, transformación, absorción o escisión o extinción de la empresa. Ahora vamos a continuar diciendo también o hablar del compliance como elemento de autorregulación, y por esto podemos decir que en Estados Unidos de América el cumplimiento normativo tiene su origen en los Estados Unidos de América y aproximadamente a partir del año de 1909, el año en el que el Tribunal Supremo Federal reconoció por primera vez que las sociedades mercantiles podían ser responsabilizadas por los ilícitos penales de sus agentes. Y a partir de ese momento comenzó una paulatina toma de conciencia sobre el hecho de que litigios, sanciones, restricciones regulatorias y daños de reputación podrían ser evitados mediante la concepción y puesta en práctica de programas de cumplimiento normativo por parte de las empresas. Y en la secuencia de la crisis financiera del año de 1929, el cumplimiento normativo pasó por una fase de gran incremento, aunque solo fuese como forma de que los hombres de negocios pudiesen reconstruir
la perjudicada reputación de las empresas. El cumplimiento normativo era encarado entonces como una cuestión de autorregulación voluntaria de las empresas y de sus negocios. Por esto es que en 1961 comenzó a producirse un drástico cambio de perspectiva en el cumplimiento normativo, desencadenando por el escándalo de las empresas de electricidad, que afectó a decenas de empresas norteamericanas involucradas en prácticas colusorias de fijación de precios. Un cambio que se fue acentuando a lo largo de las décadas a medida que se iban sumando escándalos de cartelización, abuso de información privilegiada y corrupción internacional. Las grandes áreas de la economía fueron así sometidas a investigaciones penales. A ello siguió la producción de una amplia legislación destinada a cohibir infracciones de las empresas, lo que a su vez provocó que las empresas en todo el país incorporasen a sus respectivos códigos de conducta reglas específicas de prevención del crimen corporativo y promoviesen reglas específicas también de una adecuada instrucción de sus colaboradores. Y este fue el inicio de la era moderna, de la conformidad normativa y un periodo dominado por una espiral sin fin de escándalos corporativos, clamor público, legislación aplicable y multiplicación de reglas específicas de cumplimiento normativo por parte de las empresas. Pero el verdadero momento del cambio cualitativo en el cumplimiento normativo fue en el año de 1991, con la publicación de las directrices de dictado de sentencias de organizaciones. La innovación que trajeron estas directrices consistió en dejar de encarar la punición de las empresas como un mero procedimiento reactivo por medio del cual las penas son fijadas en función del número y la gravedad de los ilícitos practicados para pasar a ser un procedimiento de disminución gradual, por medio del cual las penas son dosificadas en función de las medidas de prevención de ilícitos ya implementadas por las empresas con anterioridad a la práctica también de los propios ilícitos, y esto enfocándose así en mitad normativa, y una empresa sometida a los criterios de las directrices comienza también por ser objeto de una sanción pecuniaria basada en el delito, pero el importe de la sanción puede ser reducido en hasta un 95% si la empresa hubiese implementado un programa de conformidad que sea eficaz y operando antes del delito. Por eso es que la cuestión central de esta perspectiva basada en el deber, que es un duty-based approach, podemos decir que pasó entonces a consistir en la identificación de los aspectos que hacen que un programa de conformidad sea satisfactoriamente eficaz para la prevención de ilícitos y la promoción de la cultura ética, y en especial porque el programa obviamente falló en el caso concreto, como mínimo en alguno de esos aspectos, justificando por eso mismo, a pesar del fallo en un caso en concreto, una reducción acentuada de las sanciones aplicadas. Ahora también vamos a hablar o podemos pasar sobre el compliance y su relación con el derecho penal. Por esto es que podemos decir que cuando hablamos del compliance en materia penal, nos referimos a los denominados compliance programs o programas de cumplimiento normativo. Y esto quiere decir un catálogo de estándares mínimos de cumplimiento. Como sostiene también Cullen, se trata de una serie de medidas implementadas por la empresa que rigen a esta y a sus trabajadores y cuya infracción puede ser eventualmente sancionada. En otras palabras, el compliance se configura por una serie de pautas, líneas directrices, como lo hemos dicho, o reglas que deben cumplirse para que el actuar pueda ser considerado en armonía con el ordenamiento jurídico, como lo advierte también Engelhardt en una destacada investigación que nos dice que el término compliance deriva del verbo inglés to comply with, y que quiere decir seguir, asumir y respetar. Este término ha sido utilizado desde hace mucho tiempo en el ámbito de la medicina, donde también se le entiende como asumir en forma de vida una terapia, y desde hace algún tiempo se utiliza como parte del lenguaje en el ámbito de la economía,
para indicar el contenido de las leyes, estándares y líneas directrices al interior de las empresas. Y como se observa, el compliance tiene una larga tradición y es independiente a la consideración o no de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Por esto también podemos decir que los compliance programs se reflejan en instrumentos de distinta índole, desde circulares internas que establecen criterios de actuación, pasando por manuales operativos, hasta protocolos unificados para la toma de decisiones que establecen tramos de responsabilidad bien definidos. Estos materiales son parte importante de un programa de cumplimiento normativo, pues las reglas de operación empresarial se establecen por escrito y son sujetas a revisión y actualización. Su elaboración, además, se deja a expertos en las distintas materias, quienes reflejan en estos instrumentos las experiencias más exitosas de cara a la disminución de riesgos empresariales, así como también a las medidas más adecuadas para enfrentar la eventualidad de un problema en las praxis. También podemos decir que esto que acabamos de decir es solo la conclusión de un proceso previo que pasa por la realización de un diagnóstico empresarial ejecutado por expertos, como lo dijimos, y así un compliance program que no se fundamente en un diagnóstico serio y real de la empresa acabaría por ser ineficaz de cara a excluir o, en caso atenuar, una probable responsabilidad penal. Y efectivamente, no basta con generar protocolos, manuales y guías básicas de actuación si éstas no tienen un referente sólido a la realidad de la empresa. Por lo contrario, al momento de ser requerida ante una probable imputación de responsabilidad penal, la persona jurídica deberá acreditar que su programa de cumplimiento, en caso de que exista, se sustenta en un diagnóstico preliminar, que el personal conoce el programa y que éste es supervisado por un oficial responsable. Hasta aquí vamos a concluir esta parte, pero vamos a continuar hablando en la siguiente cápsula sobre los objetivos del compliance y también los pilares básicos del compliance.